Hola, yo soy Nina y esto es Hecha Ilustrada. Ella Ilustra. Hoy por fin les traigo el primer video tutorial, el cual se va a separar en dos partes, ya que es bastante contenido el que les voy a mostrar. Pero no se preocupen porque esta misma semana les prometo subir la segunda parte. En esta primera parte les voy a enseñar a cómo pintar rostros con lápices de color y algunos detalles de acrílico. También les voy a enseñar a cómo hacer tu propio marco, dándole un toque interesante con resina y hojas secas. Y bueno, este es el resultado final, espero les guste todo el proceso. Bueno, vamos a verlo. En este video no les explicaré paso a paso lo que estoy haciendo, ya que se extendería mucho al ser un dibujo de 9 horas de duración. Lo que sí puedo hacer es colocar en cámara lenta algunas partes para que puedan apreciar cómo se hacen ciertos detalles importantes. Como pueden ver, empecé por uno de los ojos. Realmente para mí no importa por dónde comiences, siempre y cuando tengas claro el boceto principal. Más adelante haré un video dándoles algunos consejos que deben tener en cuenta a la hora de dibujar para que tus personajes tengan buenas proporciones. La persona que estoy retratando es un cliente y amigo de Estados Unidos y como saben la gran mayoría es de piel blanca. Para lograr este tipo de piel he usado varios lápices de color, entre ellos distintos tipos de rosas, amarillos, marrones y entre otros. Pero aclaro que no es una norma usar tanta variedad de colores, ya que si tienes un buen nivel no te será difícil con menos lápices de color llegar a este resultado. La iluminación hace una parte fundamental del dibujo. De esto depende que tengas una buena volumetría. El color que decidas colocarle a la iluminación depende de varios factores. Aquí mi cliente se encuentra en un ambiente casero y hay algunas bombillas encendidas de color amarillo, entre ellas una en la parte trasera y otra diagonal a ellos. También hay un televisor con la pantalla azul, la cual la intento revelar con tonos fríos, tal cual como están viendo en este momento. Todo el dibujo está hecho a partir de capas. En este caso estoy empezando con colores claros y continúo con los oscuros hasta llegar al volumen deseado. Muchas veces les dará miedo combinar tantos colores a la vez, pero si lo hacemos con buenas medidas, el resultado será óptimo. Claro que esto lo consigues practicando mucho, así que no te sientas mal si aún no lo haces. Mientras estuve editando este video, me fui dando cuenta que siempre que hago un dibujo suelo empezar a terminar en un orden diferente en cada uno de ellos. A veces eso puede funcionar si se trata para algo propio, pero ya que voy a empezar con este canal para compartir estos conocimientos con ustedes, me voy a esforzar en explicarles de forma más ordenada y así pueda ser más entendible. Ya ustedes irán escogiendo su propia manera de dibujar según cómo les vaya funcionando. El cabello de nuestro modelo es rubio. Para lograr esto usé color oro como el principal. No olvides tener la punta de tu lápiz bien afilada para dar unas buenas terminaciones a los trazos. Para el bigote coloqué una primera capa muy clara y luego fui definiendo los cabellos con capas de ocre. Para generar algunas luces usé el marrón claro. Para los labios comencé colocando una capa suave con rojo, luego lo combiné con rosa claro y le di volumen con un rojo más fuerte. Ahora con el color negro estoy coloreando las partes más oscuras, haciendo líneas delgadas evitando trazos temblorosos. Ahora sí les mostraré en cámara lenta cómo estoy haciendo estos trazos. Como pueden notar, suelo darle varias vueltas al lápiz. La explicación de esto es porque a medida que voy haciendo trazos, la punta se va desgastando, así que para no estar afilando todo el tiempo, a mí me funciona darle la vuelta. Ahora sí, me dirigiré al cabello. Comenzaré haciendo una primera capa con líneas color oro, continuados de color ocre y luego colores más oscuros con micropunta marrón. Las líneas, como lo mencioné anteriormente, deben estar bien definidas. En este caso empiezo colocando la mina en el papel y a medida que voy llegando al final de ella voy levantándola. Luego repito el proceso hacia el lado contrario.
Para darle más vida le agrego el color naranja en ciertas partes donde lo requiere. Ahora con el rosa claro y el marrón oscuro empiezo a colorear la sombra que el cabello genera en la frente. Al colorear se está generando una textura a causa de la superficie que estaba usando. Si bien esto puede funcionar para algunas partes del dibujo, para otras no es muy agradable. Para solucionar esto hago otra capa de color donde es necesario hasta eliminarlas por completo. Para hacer las iluminaciones faltantes me gusta hacerlo con vinilo o acrílico blanco aplicándolo con un pincel muy delgado. Esto ayuda a que el retrato se vea menos plano y tenga terminaciones más realistas. También podrías hacerlo con un micropunta blanco con corrector de lápiz, con lo que se te facilite más, no importa. Ahora estoy finiquitando los últimos detalles como lo son las líneas de expresión, iluminaciones y arreglo algunas inconsistencias en el dibujo que fui encontrando en el camino. Más que un dibujo, vamos a aprender a hacer arte. No se cohíban cuando se trata de este tema. La creatividad va fluyendo sin reglas o normas estipuladas. No digo que esté mal agregar cuadrículas o líneas guía, realmente esto es bueno para manejar las proporciones adecuadas. Pero si un ojo les queda más grande que la nariz, no se asusten. Hasta eso se puede arreglar con un poco de creatividad. Bien, ahora voy con la segunda personita del dibujo. Vamos a dibujar a su hijo. En este caso sí decidí empezar por los ojos. Esta vez desde el color más oscuro al más claro. Todo lo decides tú. Para la aplicación de color he usado varias técnicas. Aquí estamos viendo una de ellas. Como pueden notar, me encanta agregar el bolígrafo en ciertas partes del dibujo. Siento que le da una personalidad interesante. Aquí estoy agregando los mismos colores que usé con el primer rostro, ya que no solo tienen el mismo color de ojos, sino que también el mismo color de piel y de cabello. La única diferencia es la edad de ambos personajes. El primero tiene facciones fuertes, en el segundo son más delicadas. Reitero, no dejes la paciencia a un lado. La clave para el crecimiento en cualquier área es la constancia y la disciplina. Si practicas todos los días, así sea que le dediques tan solo 1 hora al día, te aseguro que esto ya es ganancia. Si tienes otra opinión diferente a la mía, la escucho en los comentarios. Por mi parte te digo que no tengas miedo a equivocarte. De esas equivocaciones nacen los mejores artistas. Aquí con este segundo personaje ya podrás ir mejorando tu técnica. Te vas dando cuenta de cosas que puedes optimar en la aplicación de los colores o en el uso que le das a cada elemento artístico. Siguiendo con la explicación, he usado bolígrafo marrón oscuro para las gafas y un marrón más claro para realzar detalles. Todo objeto que vaya sobre otro va a formar una grande o pequeña sombra según donde la luz esté direccionada. En este caso, al tener unas gafas sobre el rostro del niño, haremos una leve sombra debajo de ellas con un color más oscuro al de la piel y más claro que el de las gafas. Con colores grisáceos estoy agregando sombras y con rosas voy dando diferentes tonalidades en la piel. Como les había dicho con el anterior personaje, el color de la iluminación y de las sombras depende de lo que haya alrededor de ellos, así que no te asustes si usas colores que comúnmente no se ven en la piel. Para los labios usé 3 tonalidades diferentes, un rosa claro para la base y otras 2 tonalidades de rosa para dar más volumen. Con bolígrafo agregué las sombras que se dan por debajo de los dientes. Esto para que no se vea tan plano y de más profundidad. A medida que vas acostumbrando tu ojo, te irás dando cuenta que los colores que se muestran en nuestro rostro no es uno solo. También se ven más colores de diferentes tonalidades dependiendo de dónde te encuentres. Para el borde de la barbilla del niño he usado un color marrón más intenso. Si en el proceso vas viendo que hace falta agregar más zonas de luz, puedes hacerlo con un tono más claro al que están usando o también puedes hacerlo con el blanco. Recuerda que también depende del ambiente donde quieras que se encuentre el personaje dibujado. Si ya has usado muchas capas de color y no te funciona, puedes usar un borrador. Ten en cuenta que todas las partes del rostro deben ser con la misma gama de colores. Ahora vamos con la frente y con las cejas. Empecé colocando el color base. Después, con un rosa más oscuro, fui agregando sombras. Con un lápiz beige verdoso fui marcando las cejas y con lápices marrones fui oscureciendo algunas partes.
Para el cabello del niño usé los mismos lápices de color que con el otro personaje. Primero, con el mismo beige verdoso de las cejas, fui haciendo líneas de arriba a abajo y agregué otro un poco más amarillo en algunas partes. Con el micropunta marrón fui agregando detalles de contraste. Luego, con los mismos lápices que usamos hace un momento, vamos agregando más capas para darle más intensidad al cabello. Ya culminados ambos rostros, procedemos a la ropa. Empecé trazando con esfero la silueta de sus camisetas y ahora con acrílico negro y un pincel plano y grueso aplico el color con mucho cuidado de no salirme y llevando el pincel a una sola dirección. Cuando vemos que se haya secado completamente, procedemos a aplicar los colores blancos y grises para las iluminaciones de la camisa, yendo de nuevo por capas de lo más oscuro a lo más claro, dándole formas a todos los pliegues y arrugas que pueda tener la camisa. La camisa del niño la vamos a hacer de la misma forma, pero con acrílico de color azul. Ahora con un color negro trazaremos todas las líneas que separan cada cosido de la camisa y empezamos a darle volumen con sombreados e iluminaciones con diferentes tipos de azules. Entonces comenzamos, primero con el color negro marcando los pliegues de la camisa de manera suave y luego ya con más intensidad fui agregando sombras. Después con un color azul más claro agregué las iluminaciones. Por último, seleccioné un azul más oscuro y fui dándoles los últimos detalles de luz. Entre más detalles agregues, puedes hacer que tu dibujo se vea más realista. Si no lo quieres tan realista, puedes usar menos lápices de color. Y bueno, doy por terminada esta primera parte del video con el color blanco para darle algunos detalles de luz. Espero que esta primera parte les haya gustado mucho, ya que al ser el primer video que subo tengo muy buenas expectativas y espero poder seguir compartiéndoles más conocimiento. Les agradecería que dejaran un comentario opinando cómo les ha parecido este primer video y si quieres apoyarme y crees que lo merezco, dale like al video. Esta misma semana subiré la segunda parte, así que no olvides tampoco activar la campanita de notificaciones. Chao, chao.